Antes de empezar, hagamos una lectura, antes de orar. Una lectura muy conocida que es la de Corintios 5, 1 Corintios 5. Del 1 al 8. Entonces dice la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros, versículo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Padre Santo, una vez más te agradecemos de todo corazón tu presencia en medio de tu cuerpo, que es la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por inclinarte a escuchar nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestras peticiones, Señor, nuestros ruegos. Gracias, Señor, por dirigir tu mirada a nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en tu corazón y nosotros te tenemos en nuestro corazón, Señor. Perdona, Señor, nuestros desvíos, nuestras rebeliones. Perdona, Señor, tal vez nuestra jactancia. Perdónate, Señor, nuestro envanecimiento en cosas que no son tuyas, Padre. Y ayúdanos a evacuar todas estas cosas de nosotros, Señor, para rendirte a ti un corazón contrito y humillado como tú lo quieres, Señor. Crea en nosotros, Señor, un corazón nuevo, porque este corazón ya pecó ayer. Y necesitamos siempre estar renovándonos ante ti, Señor, para que sea tu divina voluntad la que se cumpla y la podamos entender, Señor, para obedecerla como tú quieres, no como nosotros queremos acomodar las cosas. Llena de gracia cada corazón acá presente, Señor. Permítenos, Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos más y más, Señor, nuestros ojos espirituales, para leer y ver todo lo que tú, como dijo el apóstol Juan, para voltearnos y ver la voz que habla con nosotros, Señor. Permítenos, Señor, también que nuestra alma y nuestro espíritu queden totalmente rendidas a tus pies, Señor, no tan solo hoy, sino en todo momento, en todo instante de nuestras vidas, Señor, en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestro levantar, en nuestro sentar. Señor, en todas las cosas que hagamos, permítenos, Señor, agradarte, porque es para eso que tú nos has llamado, eterno Dios. Señor, como muchos dones que tienes tú en la iglesia, Padre, pero ayúdanos esta noche para que tu palabra corra como ríos de agua viva, Padre.
para que así mismo, Señor, sintamos el soplo de tu Santo Espíritu en nosotros, Padre. Suavecito, Señor, delicioso, Padre, apacible. Te necesitamos, Señor, y te necesitamos es en esta paz. Llena de gracia también, Señor, a todos mis hermanos que han expuesto tu palabra, Señor, desde este lugar y en los diferentes lugares que han estado, Señor. Gracias por nuestro hermano Gino y por todos los hermanos, Señor, que siguen este caminar, el caminar tuyo, Señor Jesucristo. La gloria es para ti, eterno Dios, y guíanos, eterno Señor. Amén. Hermanos, pues aquí encontramos muchas cosas que hemos repetido y nos han enseñado y hemos hablado y también pues, las hemos enseñado. Hay una palabra que prácticamente pide aquí el apóstol Pablo, que es un arrepentimiento. Un arrepentimiento que en la carta del apóstol, en el Evangelio, que se recostó en el pecho del Señor, que fue el Evangelio de Juan. La palabra arrepentimiento no está en el Evangelio de Juan, porque el apóstol Juan, en el amor tan grande que ha tenido para con la iglesia, porque tuvo el privilegio de escribir no tan solo el Evangelio, sino las 3 cartas y el Apocalipsis. Entonces, él no habla del arrepentimiento, sino habla de algo mejor que el arrepentimiento. Pero antes de mirar es algo mejor que nos muestra el apóstol Juan, miremos un poquito de lo del arrepentimiento. Por ejemplo, en Nehemías 9, dice allá desde el versículo 1, Nehemías, que está antes de los Salmos, para los hermanos que no, antes de Job. Entonces, en el capítulo 9, este señor, quien reconstruyó los muros y las puertas de Jerusalén después de la deportación, el regreso a Jerusalén. Entonces, él nos escribe ahí, del 1 al 3, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, bonita esa parte. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, de la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y da la casualidad que la palabra arrepentimiento tiene este mismo significado, ¿no? Regresar. ¿Sí? Regresar a los pies del Señor. O también apartarse de lo que no es del Señor. En caso ellos se apartaron de los extranjeros, pero regresaron a Jerusalén. Sabemos que Jerusalén, Salem, ¿sí? Salum, tantos nombres que tiene Jerusalén, es prácticamente el centro de la oración. Y para nosotros es la Jerusalén celestial cuando estamos en oración. Y cuando estamos en oración, el Nuevo Testamento nos habla muchas veces, principalmente allá Marcos nos dice, ¿no? Marcos 9, que cuando estemos orando y nos acordemos que tenemos algo con el hermano, ¿sí? Pidamos perdón para que nuestra oración sea contestada. El perdón es una de las bases para el arrepentimiento. Hay muchas bases que el arrepentimiento se usa para como base para muchas cosas, para el bautismo. El arrepentimiento se usa, bueno, para el bautismo, miremoslo para los hermanos de pronto que se van a bautizar en el campamento,
¿sí? Allá en Hechos 2:46 nos habla de ese bautismo, de ese arrepentimiento. ¿Para qué nos sirve? Hechos 2, más exactamente el 38, para no leer tanto porque vamos a leer muchas cositas. Entonces dice Hechos 2:38. ...37 y 38... Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos una base del arrepentimiento, que es para bautizarse y para recibir el perdón de pecados y ser limpios, ¿no? También el bautismo tiene como base principal el prepararnos para recibir refrigerio. Hechos, mira, ya que estamos en Hechos, miremos Hechos 3, versículo 19, allá nos dice eso, ¿no? Que nos sirve para recibir un refrigerio continuo. No era un refrigerio por un ratico, sino un refrigerio continuo. Entonces dice el Hechos 3:19: así que arrepentidos. Lo importante que es el arrepentimiento, pero ya miraremos, y convertidos, para que seáis borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermoso, hermoso lo que hace el arrepentimiento. En Mateo 18 leemos, le pasemos mejor a Corintios, 2 Corintios 7. Lo que a veces causa la tristeza, ¿no? La tristeza, si es de Dios, sirve para arrepentirse verdaderamente. Entonces dice allá en 2 Corintios capítulo 7, desde el versículo 9: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de vuestra parte. Entonces, cuando a veces Dios exhorta, Dios regaña, Él nos avisa, nos dice las cosas en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Recordamos bien que nosotros tenemos en el Espíritu 3 partecitas, ¿no? Que es la comunión, tenemos también la autoridad de Dios y tenemos la conciencia, que son las tablas de la ley. Entonces sabemos que el Señor, cuando nos usa la conciencia, a veces nos entristece cuando estamos haciendo cosas mal. El Señor dice: es necesario que sean entristecidos, ¿sí? Con el tiempo se sabrá si fue parte de Dios. Siempre al cristiano es parte de Dios, porque cuando es parte del mundo nos trae demasiado dolor continuo. Y ahí lo dice en el versículo 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, a veces las exhortaciones humanas también duelen, sirven, pero a veces se sobrepasan y entonces lo que hacen es desconsolarnos, sino consolarnos, mientras que las tristezas que causan Dios nos llevan a un arrepentimiento.
Eso es bonito también, porque no todo es alegría. Por eso Pablo ahí mismo en la misma segunda de Corintios, en el 2, nos dice eso, ¿no? Que hay que siempre estar consolando al que está triste, porque ese que está triste, cuando tenga la alegría, nos va a consolar cuando nosotros estamos tristes. Entonces así el Señor nos va consolando el uno al otro. Eso también es importante en el arrepentimiento. Hebreos 6.1, que lo conocemos todos. Todas las escrituras la iglesia las conoce, sino que hay cosas que quedan almacenadas allá y necesitan ser ventiladas, necesitan ser refrescadas, volver a sacarlas nuevamente a la luz. Entonces en Hebreos 6.1 nos dice el escritor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimientos, de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué son las obras muertas? Pues ya sabemos que los rudimentos no son malos, sino simplemente los rudimentos nos indica es que debemos de ya dar un paso adelante y no estar repitiendo las doctrinas básicas, sino dar un paso adelante, que es eso lo que vamos a ver en lo del apóstol Juan. Aquí en Hebreo nos está diciendo no volver a otra vuelta a fundar, que me arrepiento y que me arrepiento. Ese es el problema de un arrepentimiento cuando no es sincero. Nos estamos arrepintiendo cada rato echando ese fundamento. Me arrepiento, Señor, hoy, pero mañana vuelvo a hacer las mismas cosas. El apóstol Juan nos dice un paso más fuerte que el arrepentimiento, y ya lo miraremos. En Hebreos 11 ya sabemos que es el panteón de los héroes, ¿sí? Donde menciona toda la historia de todos los hombres de Dios, y ahí nos dice que todos lo hicieron fue en verdadero arrepentimiento, ¿sí? Sufrieron mucho, pero tuvieron verdadero arrepentimiento. En fin, mis hermanos ya saben mucho acerca del arrepentimiento, pero miremos a Juan, cuál es lo que reemplaza Juan, la palabra que usa Juan en vez de arrepentimiento. En Juan 3, San Juan capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? O sea, está diciendo aquí el apóstol, comienza a hablar fuertemente que lo más importante del arrepentimiento para la iglesia, para los hermanos que creen, porque allá Hebreos, pues me lo salté, pero Hebreos 6.9 dice allá que, leámoslo, hermano, Hebreos 6.9, y ya volvemos acá. Le dice Pablo a la iglesia: entonces allá Pablo le dice a la iglesia en el 6.9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, o sea, todos los que estamos aquí, pero a vosotros, oh amados, estamos persuadidos estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
es de seguro que todos estamos en esto, ¿no? En nuestras, sí estamos sirviéndole al Señor y que ya estamos seguros de que tenemos nuestra salvación, pero siempre a veces pegamos nuestras resbaladitas. Entonces aquí, lo mismo lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo dice allá en segunda de Pedro. Bueno, miremoslo, hermano, porque es importante no decirlo tanto de memoria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9 también, 10, 11 y 12. Dice al apóstol Pedro allá 9, 10, 11 y 12. Pero el que no tiene estas cosas, viene hablando de la escalerita esa, ¿no? De que tenía que añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, a vuestro conocimiento. Entonces dice eso, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación de elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os es otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo dice esto, ¿no? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Sigue lo que dice el apóstol. Por más de que se sepan todas estas cosas, por más de que la iglesia sepa la Biblia, por más de que la iglesia sepa muchas doctrinas, siempre es necesario estar recordando. Mi hermano Gino siempre emplea esa frase, ¿no? Dice, por causa de los más nuevos. Pero él repite y enseña para que nos quede eso bien plasmado también a los que hemos escuchado ya. Pedro lo dice y lo dice allá el escritor de Hebreos, ¿sí? Ya nosotros conocemos eso, sabemos eso, pero es necesario estar volviendo otra vuelta, sacándolas de ese rinconcito escondidas y mostrándoselas a la iglesia. Ahora sí miremos lo de Juan. Juan capítulo 3. Entonces ahí en el capítulo 3, mis hermanos ya saben la historia de un señor que el apóstol Juan le puso, digámoslo así, no, o sea, que no fue así, pero para entenderlo le puso como por mote, como nombre de pila, el que buscaba al Señor de noche. En las 3 partes que lo menciona, siempre dice eso, ¿no? El que buscaba al Señor de noche, que era Nicodemos. Dice ahí en el 3:12, si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, mis hermanos ya conocen la historia de Nicodemos, principal entre los judíos, pertenecía al Sanedrín, se sabía mucho la ley, pero buscaba al Señor de noche, cosa que ocurre en todos los gobiernos, ¿sí? Que los gobernantes andan en la oscuridad y tratan de ocultar hipócritamente, perdónenme la expresión, sus creencias, ¿sí? Y buscan en la oscuridad donde no los vean por causa de su puesto de trabajo, por causa de la sociedad donde están, por causa de la universidad donde están. Entonces buscan al Señor a escondidas, como hacía Nicodemos. Pero Nicodemos tuvo su cambio, ¿sí? Él tuvo su cambio, por eso Juan dice creer, ¿sí? Ya nosotros nos arrepentimos, ya nos bautizamos, pero ahora nos falta dar un paso hacia la frente y creerle al Señor todo lo que Él nos dice, todo, no partes, todo. Entonces, ¿qué hizo Nicodemos? Miremoslo en el 7:50, ya él cambió un poquito de su manera de ser. Se demoró, claro,
pero cambió un poquito su manera de ser. Entonces dice en el 750, leamos lo voy a leer desde el 45 para entender por qué Nicodemos tuvo un cambio. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno, lo que les venía diciendo, ¿no?, de los gobernantes y de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Lo horrible que es cuando uno es legalista, ¿no? No es ese, de que a veces cae en 4 puntos, que no es estable, no se coloca en el punto medio, en la caña central del candelero que es Cristo, sino siempre se va a los extremos. Y unos caen en legalismo, otros caemos en fanatismo, otros en misticismos, o sea, se adoran y se adoran cosas sin saber qué es lo que se adora, ¿sí? Otros caen en doctrinas propias, ¿sí? Son puntos difíciles. Aquí por eso están diciendo ellos, no saben la ley, el que no sabe la ley, maldita es. Ellos muy fanáticos en su ley, ¿no? Les dijo Nicodemos, el que vino a él de noche. Esa era la manera en que Juan muestra a Nicodemos, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Qué fue lo que dijo Nicodemos? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Pues ahí hizo resaltar sus dotes de derecho, ¿no?, que tenía él. Por eso era de los principales del Sanedrín y principales en el gobierno. Sabía leyes, entonces él comenzó a poner las leyes a favor de la fe. ¿Sí? Y en el Mateo, allá en el 27, encontramos, para no leerlo, encontramos que fue ya él prácticamente convertido en el Señor, el que llevó mirra, incienso, también para embalsamar el cuerpo del Señor junto con Arimatea. Entonces, el creer es el que nos lleva a dar los pasos continuamente hacia el Señor y a nuestro cambio, creerle a Él. La palabra creer, la palabra fe, la palabra fidelidad tienen la misma connotación en este caso, ¿sí? Porque cuando uno es fiel al Señor es porque le ha creído. Cuando uno le ha creído al Señor es porque tiene fe y se puede vincular con los del Panteón de Hebreos 11. Digo Panteón porque es donde mencionan a todos, ¿no? Vemos eso importante de Nicodemos. ¿Qué hizo el Señor en vez de usar la palabra arrepentimiento? Capítulo tras capítulo de Juan, el Señor vino mostrando que no es lo que necesita ahora de su iglesia tanto el arrepentimiento, sino que caminemos hacia Él, que le obedezcamos. A la mujer samaritana nunca le dijo arrepiéntese, sino le dijo, si supieras con quién habla y le pidieres, ¿sí?, del agua, Él te daría agua para vida eterna, que salte una fuente para vida eterna. No le dijo arrepiéntese, sino crea en mí, pídame a mí, hable conmigo, le dijo el Señor a la mujer samaritana. Y si ustedes recuerdan, pues me perdonan mis hermanos que son apóstoles, pero para mí la primera enviada fue ella, ¿sí? Vaya y dígale a sus hermanos lo que ha entendido, y ella fue. Y ellos le dijeron, ya no lo vamos a entender por su boca, sino iremos a verlo personalmente. Cuando uno encuentra al paralítico de Betesda, el Señor tampoco le dijo arrepiéntete, sino le encontró en el templo y le dijo, vete y no peques más.
Parece que todo fuera el mismo arrepentimiento, ¿sí? Pero ya es algo más elevado. Vete y no peques más, porque si no te viene una cosa peor, ¿sí? O sea, le habló más fuerte que arrepentirse, incluyendo ahí el arrepentimiento, porque decirle a uno no peque más es arrepiéntase, dé la vuelta, no se meta más con esos extranjeros, con lo extranjero, con lo que no es de Dios, ¿sí? Sino que el Señor dice, dé la media vuelta, vuelva hacia mí y no peques más, porque ya estando uno con el Señor, imposible que vamos a ser nosotros tan infieles, ¿sí? De menospreciar una salvación tan grande como dice Hebreos 2, ¿sí? La salvación para el alma. Dice allá Hebreos 2 que es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque a veces el alma son las emociones, el alma es la voluntad, el alma es el intelecto, quiere ganarle al espíritu. Y siento que a veces el alma le gana al espíritu. Entonces para eso el Señor dice, sean fieles, tengan fe, crean en mí. Ya vemos que en Juan 6, la alimentación de los 5,000, él dice allá la frase principal es que el que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, quiere decir el que le entiende toda su doctrina y la obedece, ese es el que tiene el verdadero alimento espiritual, ¿sí? No ese maná que comieron allá en el desierto y murieron todos los hebreos que mayores de 20 años quedaron tendidos en el desierto. Entraron solamente los jóvenes, a pesar de que comieron pan del cielo, pero era maná, pero el verdadero pan del cielo es Cristo. Eso es lo que nos dice Juan allá 6, que no habla tanto de arrepentimiento, sino de comer de él. Es lo que habla Juan 6. En Juan 7, allá en la parte principal de Juan 7, después de que el Señor lo invitan a la fiesta, el Señor, la frase que dice es el que cree en mí, ¿sí? Que ya no dice arrepiéntete, sino que crea en mí, como dice la Escritura, no como dicen los pastores, no como dicen los evangelistas, sino como yo, el Señor me hable a mí a través de las Escrituras. Y vuelvo a repetir lo que siempre le digo a mis hermanos: si queremos encontrar la Biblia más perfecta del mundo, hay 3 cosas que hay que hacer. Primero, orarle al Señor, y Él nos dice, lea su Biblia, y al leerla Él nos da el entendimiento. Pero el tercer paso es obedecerla, practicarla, ¿sí? Hacerla como Él dice. Puntos difíciles que no encuentra. El Señor dice, si te pegan en tu mejilla izquierda, ponga la derecha, o al contrario, uno no es capaz. Seguro que no. El Señor le dice, cumpla las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero a veces me pongo tan altanero, tan soberbio, que mi espíritu ya no es bienaventurado, ¿sí? Entonces ahí es cuando el Señor, crea en mí. Si te digo, entrega tu capa, entrega tu manto, entregue todo, camine 2 millas, hágalo, ¿sí? Hágalo, si cree en mí, dice el Señor en todas partes. En Juan 8 ya encontramos la mujer que iba a ser apedreada, y vemos que aparecen los hijos de Satanás, porque defienden la doctrina de Satanás, y el Señor tiene que decirles, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? Pero nunca les dice arrepiéntate, sino el Señor le dice solamente, si creen en mí, yo hice mejores obras que Abraham, yo soy antes que Abraham, soy antes de todos los profetas, soy antes de todas las cosas. El Señor Jesús nos dice, ¿cómo no vamos a creer en Él? Ahí en Juan 8. En Juan 9 aparece, ya vemos el ciego que nació ciego, y nació ciego para Dios mostrar su gloria, ¿sí? Y que tampoco habla de arrepentimiento ahí, sino simplemente pone a todos esos fariseos a dudarle y a preguntarlo, a ser adoctrinados por uno que fue ciego, ¿sí? Tanto que el ciego tuvo que decirlos, ¿por qué me preguntan tanto? ¿Acaso quieres convertiros vosotros también? Pero el Señor Juan no emplea la palabra arrepentimiento, sino solamente creer que las obras que hace el Señor, que si nosotros nacimos ciegos espirituales o somos ciegos, Él es el que nos devuelve la vista, tanto física como espiritual, porque los milagros fueron físicos también, principalmente físicos en ese momento. En Juan 10 ya encontramos
que no dice a las ovejas arrepiéntanse, sino el Señor les dice, ellas oyen mi voz y me siguen, y yo las llamo por su nombre. ¿Sí? Que más bien los que le dicen arrepiéntase, esos, repito hermano, le estoy hablando a la iglesia ya madura, ¿sí? La iglesia ya pasó por el arrepentimiento. No estoy aboliendo el arrepentimiento, porque abolir el arrepentimiento es acabar con el señorío, ¿sí? Si no estoy diciendo es que hay que dar un paso más adelante del arrepentimiento, que ya es creer en el Señor. Ya no es creer en esos que le dicen a uno y cuando ven venir el lobo huyen. Ya sabemos quiénes son, que son los asalariados, ¿sí? El Señor quiere es que nosotros sepamos ya escuchar su voz, oír su voz. Es lo que necesita el Espíritu Santo, que nos dice a nuestro espíritu por aquí no es, y obedecerle al Espíritu por ahí no es, que por aquí es. ¿Por dónde dice el Señor? Entonces voy llegando allá a lo que dice Corintios 5, del 1 al 8, ¿no? Voy llegando allá que tomemos nuestra cena, no es tan solo la del domingo, sino continuamente, es sin levadura, porque la materia prima para ese pan es la sinceridad y la verdad. Parecen las mismas palabras, pero tienen su diferente connotación. La maldad es general, desde Adán para acá quedó en toda la humanidad plasmada la maldad. Solamente la maldad, la lucha es la separa, la acaba, es la sinceridad. Y la verdad ya es personal de cada uno. Cada uno tenemos que practicar la verdad, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cosa que no entendió Pilatos, y a veces tampoco nosotros también nos hacemos ¿qué es la verdad? Preguntamos igual que Pilatos. En Juan 11 tampoco encontramos la palabra arrepentimiento, sino el Señor ya nos va a mostrar es el oficio que tiene que hacer la iglesia sin tantas presiones, ¿sí? Ahí es donde está la gracia sobre gracia, porque la gracia sobre gracia es abrazar un cuerpo que fue putrefacto 4 días, que fue el de Lázaro, ¿sí? Ahí es donde la gracia sobre gracia del Señor era abrazar y comer con los publicanos, pero para mostrar su gracia, ¿sí? Dejarse ungir los pies de una prostituta, no sin tanto recalco social y sin tanto exquisito digamos así, de cultura ni nada, sino el Señor era con todos igual. Entonces ahí en Juan encontramos el oficio de la iglesia, que el Señor les dice a la iglesia: quiten la piedra, o sea, quitemos esa dureza, ¿sí? Quitemos esa dureza para que eso que está putrefacto en el mundo, ¿sí?, salga a la voz del Señor, porque el Señor fue el que dijo: Lázaro, ven fuera, ¿sí? A la voz del Señor salga lo que está putrefacto, lo que nosotros creemos que ya no tiene resurrección, que ya no tiene salvación. Sí la tiene, porque a la orden del Señor dice: sal Lázaro, se fuera. Pero la iglesia sí tiene que quitar la dureza que es la piedra, ¿sí? Esa dureza que a veces nos dice, le decimos estilo Moisés y Aarón al faraón: deja ir a mi pueblo, o sea, es decirle a un hermano: arrepiéntase. Es casi la misma frase. Eso lo que hace es más endurecer más al corazón. Es más bien hay que llevarlos a que crea al Señor Jesús, que lo entienda, que sepa lo que es estar en sus pies, que sepa lo que es verdaderamente adorarlo a Él sin ningún recato. Entonces ahí encontramos esa iglesia. El Señor, ya después de que sale ese Lázaro, dice: desátenlo y déjenlo ir. Pero siempre casi buscamos es que las personas que nosotros evangelizamos tienen que ir a las reuniones donde yo voy, tienen que congregarse conmigo, tienen que asistir déjelo ir, el Señor se encarga ya de él. Si el Señor ya se encarga de guiarlo a él. Si el Señor lo quiere que esté conmigo, con nosotros, gloria a él. Pero él sí lo quiere llevar a andar como andamos nosotros, porque nosotros andamos muchas cosas, ¿sí?, hasta que encontramos el sitio que Él nos propuso. Gracias a Dios por la localidad, ¿no? Entonces, gracias a Él, porque Él nos dice: es aquí. Pero andamos por muchas partes,
Y ahí seguimos, ¿no? Ya en Juan 12 tampoco encontramos la palabra arrepentimiento, sino encontramos es que el que no muere, recuerdan allá 12:44, que no muere, el que no cae a tierra y muere como el grano de trigo, no dará fruto. O sea, allá en Juan 12 nos está diciendo el Señor es el que, lo mismo del frasco de alabastro, ¿no? El que no rompe su alma, ¿sí? Porque ya lo viene diciendo en Mateo, en Lucas, que aquel que quiere salvar su alma la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí la salvará. Entonces ahí en Juan 12 es eso, si no se pudre esa cáscara del trigo, que es mi alma, esa cáscara, no va a salir mi espíritu a flote, no va a salir nada. Juan 12. En Juan 13 tampoco habla de arrepentimiento, sino que hay que lavarse, ¿sí? Ya nosotros estamos limpios por la palabra. Pero ahí en Juan 12 tiene una trampita que eso lo enseñaba, no sé, me acuerdo cuál hermano, creo que el hermano Orlando enseñaba eso, de que llegó un momento en que estamos dispuestos a seguir al Señor. Sí, el Señor lava los pies, nos enseña que eso debemos hacer con los hermanos, que lavar los pies prácticamente significa es no embarrarle el camino al hermano. ¿Sí? No meterlo en chismes, no meterlo en juicios, no meterlo en nada. ¿Sí? Eso es lavarle los pies a la iglesia. ¿Sí? Lo mismo el Señor le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies porque la tierra que pisas santa es. Quiere diciendo, no me traiga tantos pecados, porque él ya venía de haber matado a un egipcio y venía de haberse relacionado con Madián, con todo lo de Madián, con Jetro y todo lo de Madián, y él venía con todo ese calzado y lo quita. Eso también es lavar los pies, sacarnos de nosotros tantas cosas que tenemos en nuestro andar, las repetimos y volvemos a usar las mismas sandalias. Nos dice, allá en esa lavadora los pies, ¿sí? Nos dice. Pedro dijo, bueno, entonces Señor, de usted no me dejo lavar porque no me dejo lavar de usted, Señor. Entonces, si no se deja lavar de mi palabra, porque la que lava la palabra, Efesios allá 5 nos dice, no, en el lavamiento de la palabra. Si no nos dejamos lavar con la palabra del Señor, la palabra que tenemos nosotros y la otra que queremos tener, si no dejamos que nos lave esa palabra, no vamos a tener parte en el ministerio. Eso le digo a Pedro, si no se deja lavar, no tendréis parte en el ministerio. Entonces Pedro dijo, sí, como él sí quería ministerio, ¿sí? Sino que su genio lo llevaba a los altibajos. Muy parecido a nosotros era el apóstol Pedro. Subía en espiritualidad, bajaba, tanto que Satanás trató de apoderarse de él. Etcétera, eso lo llaman mis hermanos, ¿sí? Ya en el último día maldijo la obra de todo. Maldita sea, yo no soy de ellos, Pedro. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado. Entonces, el Señor ahí en Juan 13 nos está indicando eso. Pero están preparados para ir conmigo, pero ahorita no pueden ir conmigo. Allá fue una tranca que le dijo el Señor. Ahorita no puedes ir conmigo, porque a donde yo voy, vosotros no podéis. El Señor se va para el cielo, ya estaba diciendo que llegaba sobre el juicio según los hombres y preparado por Dios, y que ya no podía llevar a los apóstoles porque iba a preparar lugar para todos. Juan 14 lo dice, ¿no? Ya en Juan 14 ya dice el Señor, me voy a preparar lugares para todos. Entonces, en Juan 13 dice que no los puede llevar, pero que ya en Juan 14 va a preparar la morada. En la casa de mi Padre muchas moradas. Sí, de que no ha llevado arrepentimiento Juan, sino va llevando es convicción hacia el Señor. Paso a paso nos fue subiendo Juan. ¿Sí? En el Juan 15 y Juan 16 nos habla de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? De aquel Consolador, el que nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, ¿qué pasamos si estamos cada rato poniendo el fundamento de arrepentimientos, como dice Hebreos, ¿sí? Cada rato poniendo fundamentos, siendo que el fundamento ya estuvo puesto, ¿sí? 1 Corintios 3:10 lo dice, ¿no? El fundamento ya está puesto y el fundamento es Cristo. Ustedes miran cómo edifican. Entonces, si hemos creído que tenemos que dar el paso cada día hacia el Señor, creyéndole, pero no tan solo como dice allá,
Éxodo 19:8. Leamos ese versículo, hermano, ¿sí? Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea, Moisés, ¿qué pasó en ese momento? Llegaron al Sinaí después de 3 meses, que dice que al tercer mes. ¿Sí? Después de 3 meses llegaron al Sinaí y el Señor les dijo: yo los he traído a mí en alas de águila. El águila se representa al Espíritu Santo. Yo los he traído en mí en alas de águila, para hacer de vosotros un pueblo de sacerdotes, igual que dice Pedro. El apóstol Pedro sacó esas palabras de Éxodo: para hacer una nación santa, real sacerdocio. Y ellos se sintieron contentos con esa promesa, y en el 8 le dice: Señor, nosotros vamos a hacer todo lo que tú dijiste. Pero tan pronto vinieron otra vuelta los problemas, se olvidaron de esa promesa. ¿Sí? Así lo que quiere el Señor. El Juan nos está explicando es que no nos olvidemos nunca de las promesas. Que no nos olvidemos que el creer es lo más importante. Creer, tener fe, serle fiel es lo más importante de un cristiano. ¿Sí? Y no de estar repitiendo: Señor, yo lo voy a hacer. Pero cuando llega la verdad, nos echamos para atrás. Y hay un espíritu que anda por ahí. Inclusive se le metió a Judas, que es el espíritu de Caín. Caín mató a su hermano y el Señor le dijo: he aquí, el pecado está a la puerta. Y no se olvide que Satanás no deja tranquilo al cristiano. Siempre le pone resbaladero. Siempre le pone trampas. ¿Y cuál es la principal trampa que hay ahorita en toda la iglesia, en todos los lados? La fornicación y el adulterio. No tan solo sexual, sino también idolátrico. También se adora mucho más el trabajo que las cosas de Dios. Porque se defiende uno diciendo: es porque estamos en estos tiempos en que nos volvió el tiempo de Egipto, en que el gobierno nos está haciendo fabricar ladrillos y tenemos que trabajar y trabajar horas extras, y nos aumentó el trabajo, y entonces ya trabajamos los 3 tiempos y no nos queda tiempo de ir a la iglesia. Pero sí hay tiempo de hacer devocionales, hermano. La falta de sinceridad es muy importante. La falta de sinceridad es lo que impide que la iglesia tenga ese creer. Porque sí podemos hacer devocionales, sí podemos reunirnos en nuestros lugares, ¿sí?, a diferentes horas del día o de la noche con los hermanos, pero no quieren, hermano. Muchos hermanos no quieren, ¿sí?, para hacer por lo menos los devocionales, ¿no? Por lo menos podemos reunirnos nosotros, así no lleguen personas nuevas. Es un pequeño exhortación que hago. Volvamos entonces a Juan, porque en Juan 16 nos habla del Consolador, el que nos convence de juicio, de pecado, de juicio y de justicia, ¿sí? Juan 15, ya inclusive allá Juan 15, versículo 12 nos dice una cosa: si queremos ser, como dijo Pedro, no, Señor, lávame los pies y todo. Entonces en Juan 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis... terrible, ¿no, hermano? Queremos ser amigos del Señor, queremos ser amigos de Dios, queremos tener confidencia con Él. Necesitamos primero cumplirle sus mandamientos, y no son gravosos. Nosotros los hacemos difíciles por lo que dice la ley, tantas cosas, Levítico tantas cosas, Éxodo tantas cosas. Entonces de uno eso es imposible, pero se dice: en mí no es imposible. Es que el detalle es en Él, ¿sí? Son 4 estancias que nos muestra Gálatas, ¿sí? Una cosa es
estar en Cristo, otra cosa es vivir en Cristo, como dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Otra cosa es que Cristo habite en mí, y otra cosa, pero todas tienen que ir pegaditas, todas tienen que ir juntas, ¿sí? Y otra es que Cristo se magnifique en mí. Rico sería que Cristo ya se magnificara en nosotros, porque está muy cerca su venida, ¿sí? Y bueno, nos vamos a tener que pegar un carrerón para poder cumplir las cosas, y así a carreras no sirve. Es mejor el pasito de Nicodemos, ¿sí? Pero llegar a las cosas firmes. En Juan 17 ya encontramos los filósofos, ya encontramos los alumnos de Berea, pero a ninguno le hice arrepiente, sino los alumnos de Berea eran más nobles que todos los demás, porque llegaban a sus casas lo que les estaba diciendo y comparaban lo que enseñaron no era para bajarlo, porque muchas veces por lo menos no sé cómo decirlo, pero muchas veces hay hermanos que bajan la doctrina de otro hermano. Digo bajar, no es que lo bajen del internet, nada de eso, sino que enseñó a alguien algo y entonces lo contradicen inmediatamente con otra verdad. Sí, las verdades son, pero chocándolas se contradicen. Sí, no sé, pero porque es que uno busca es contradecirle al otro con otra verdad y eso no sirve. Ahí es que más bien es aumentar o complementar lo que el hermano enseñó. Ejemplo, hermoso enseñanza que hizo el hermano Pablo David el viernes pasado. ¿Cuál fue el punto principal que dijo el hermano Pablo David de todo lo que enseñó de su tocayo David? ¿Sí? Él enseñó que David, lo más importante que tuvo era que era por amor a su pueblo, por amor a sus ovejas, mató el oso, mataba al león. ¿Sí? Por amor a su pueblo, por amor a sus ovejas, por amor a Dios, mataba al Goliat. Pero solamente tenía una cosa en él, por eso era conforme al corazón de Dios, porque cuando uno ama es lanzado, es arriesgado, demuestra que ama, ¿sí? A veces no lo hace por demostrarlo, sino que lo hace porque está dentro ese amor. Pablo lo dice allá en Corintios capítulo 13, ¿no? Si yo supiera todas las profecías del mundo, interpretara todas las visiones, supiera la Biblia al derecho al revés, pero si no tengo amor, pues de nada. Y en el amor es donde se refleja el Señor Jesús. Por eso vino Él. De tal manera amó Dios al mundo. Vino a eso, a mostrarnos cómo es que se ama. Entonces David tenía esas condiciones del Señor. Sí, eso fue lo que la conclusión que le entendía el hermano Pablo. Eso es lo bonito, recordarlas es para eso, para hacer lo mismo de los alumnos de Berea, allá de Hechos, ¿sí? Recordarlas, estudiarlas, repasarlas y decirle al Espíritu Santo: Señor, yo ya lo examiné todo, ayúdame a retener lo bueno y también a rechazar lo malo. Se encuentra ya Hechos también lo que pasa también en la iglesia. Aparecen muchos filósofos, doctrinas por acá, doctrinas por aquí. Unos se llamaban epicúreos, otros se llamaban estoicos y adoraban todo lo que se les aparecía, todo allá en el Areópago, etc. Pablo tuvo que decirle a ellos, a esos filósofos, tuvo que decirles: Dios, en Él estamos y en Él andamos. Recuerdan, leámoslo, Hechos 17 y 28. Juan 17, es que se me olvidó decirle que estaba comparando Hechos 17 con Juan 17. ¿Por qué? Ya les digo el versículo, hermanos. Hechos 17, 28. Dice el versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos volvemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje de suyo somos. Los poetas reconocieron. ¿Por qué tenía Hechos 17 en mi cabeza? Perdónenme que no les dije la cita, ¿no? Comparándolo, llevándolo a la par con Juan 17.
porque el Señor Jesús dice en Juan 17, versículo 15, dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Era esto en mente, perdón, que no lo dije, Hechos 17. Lo que pasa en Hechos 17 era eso, ¿no? Que vienen las dos contrapartes. Vienen muchas filosofías a decirnos las cosas del mundo, a mostrarnos que el mundo es así, que el mundo fue creado según Darwin por el Big Bang y etcétera. La filosofía dice eso, ¿sí? Pero los alumnos de Berea ellos comprobaban y se dan cuenta de que no era lo que ellos decían, sino que era escudriñando las escrituras en sus casas. Entonces el Señor dice, no es que Él pide por sus apóstoles, y ustedes recuerdan las 4 columnas de Hechos, capítulo 2, 45, lo leemos, las 4 columnas allá, referente a Juan 17. Ya voy a acabar, hermano. Por correr me equivoqué. En Hechos 2, dice en el 42, y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por eso el Señor estaba orando por sus apóstoles, porque ellos quedaban como base para la doctrina de la iglesia, ¿sí? La doctrina del Señor Jesús, no como don, sino como directos representantes del Señor, los 12. Ya después en Efesios aparecerán, ¿sí?, como don, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, pero como dones para la iglesia, para continuar la enseñanza. Pero los que llevaron la doctrina directa del Señor, los que oró el Señor Jesús allá en Juan 17, es para esto, dice, y para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Prácticamente Juan 17 está estipulado acá. Ya, bueno, hermanos, sigamos. Juan 18, ya comienzan las cosas de la pasión del Señor. Juan 19, cuando se habla con Pilatos, pero el Señor no habla de arrepentimientos. Juan 20, ya es cuando aparece una de las mujeres, en Juan 21 es cuando ya la María Magdalena equivocó a Jesús como un hortelano, que eso es grave también, porque la iglesia, cuando venga el Señor Jesucristo, nos va a decir que ojalá no nos alejemos de Él avergonzados por no haber creído en Él. Y eso casi le pasa a la María. Cuando vio a Jesús resucitado, no lo reconoció, a pesar de que le olió su ropa, le miró sus ojos, le vio su túnica, y hasta dice la Biblia que las mujeres le servían. Todo eso hizo la mujer Magdalena, pero cuando lo vio resucitado no lo conoció, hasta que Jesús le dijo mujer. Ahí ya empezó a reconocer, y ya cuando le dijo María, entonces es como cuando se cumple la parábola del redil, ¿no? Dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, perdónenme la equivocación, hermano, pero el tema principal de Juan, si ustedes ven todo el recorrido que les hice, es ese: creer, ¿sí? Porque Juan es el apóstol del amor. Juan es el último que escribió en todos los apóstoles, el último que escribió, inclusive mucho después de Pablo, mucho después de todos, porque escribió después, en el año 100, cuando salía de la isla de Patmos, ¿sí? Y después pasó a ser obispo de Éfeso, aunque dicen los historiadores que murió allá, y que allá murió también a la que le encargaron, que fue María,
que también murió en Éfeso y que no murió en Jerusalén. Pero bueno, hermanos, lo importante es esto. Ahora, ¿por qué comencé con 1 Corintios 5:8 diciendo allá? No nos saltemos, hermanos, de que es que esa carta es para una asamblea, porque es para la asamblea que estaba en Corinto, a la iglesia que estaba en Corinto, para todos los de la iglesia y principalmente para los directores de la asamblea. Allá Corintios 5, Pablo le dice: no se jacten, hay que esculcar el pecado, no estemos tranquilos, no estemos orgullosos de que tenemos las mejores doctrinas, sino también hay que esculcar el pecado, porque hay mucho pecado oculto y es necesario que esculquemos. Y ya sabemos cómo lo que dice Mateo 18, se llama solas, si no 2 testigos, si no 3 testigos, si es una otra estancia, yo estoy poniéndole una más porque hay solamente 2. Y si no, toca decirlo a la iglesia, y si no, también tómelo por gentil y publicano. Allá era entregado a Satanás, pero no quiere decir que Satanás esté listo para acogernos a nosotros, sino que es una orden que Dios, ¿cómo le digo? Es una soberanía de Dios que utiliza también las cosas del enemigo para de los que no obedecemos. Pero nosotros, como le digo, lo de Pedro y lo de Hebreos, nosotros estamos en la gracia, nosotros estamos en la presencia del Señor, nosotros estamos en la obediencia al Señor. Nos falta mucho tiempo, pero lo único que le pido a la iglesia es: aceleremos las cosas, porque nos va a coger la noche, dice el Señor. Ya viene la noche, el día se acaba, ¿sí? Viene la noche, viene Él listo para venir, y resultaremos que estaremos como muchos hermanos que se creen luz en la iglesia. O sea, 5 vírgenes imprudentes se creyeron que tenían luz, pero tenían descuidada el alma. 5 hermanos, mitad de iglesia, que se cree que ya tiene todo porque se sabe las escrituras, y resulta que llegó a la verdad, su alma estaba vacía. Sus emociones no las habían puesto a los pies del Señor. Su intelecto no se lo había entregado al Señor. Su voluntad no se la había entregado al Señor. Entonces, ¿qué le tocó decirle a las que sí estuvieron en la presencia del Señor? Qué pena, hermanitas, pero si usted ve a Bethesda, si usted ve a Carismática, si usted a Misión a Pesada Cristiana, vaya con presunción allá, porque la unción que debemos tener nosotros es a los pies de Cristo, no a los pies de ninguna denominación ni a ninguna institución religiosa, sino es a los pies de Cristo, lo que quiere decir allá. Esas 5 imprudentes que les faltó el aceite en la vasija, estuvieron muy contentas porque pensaron que tenían todo, y resulta que a la verdad faltó algo. Y siento yo que lo que les faltó fue lo de Juan 25. Estuve preso, no me visitaste; tuve hambre, no me diste comer; si estuve desnudo, no me diste de vestir; estuve enfermo, no viniste a mí. Creo que faltó fue eso. Entonces a las cabras les dice eso, porque también está dividido allá en 2 partes, ¿sí? Las de la izquierda, las cabras, y a la derecha las que sí cumplieron al Señor, que visitamos enfermos, que visitamos presos, que no retuvimos la palabra por antojo nuestro, sino que la soltamos tal como la aprendimos a los diferentes puntos donde nos coloca el Señor. Amén, hermanos.